Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad de estar aquí hoy. Te agradecemos por la palabra profética más segura que nos permite ver la luz en medio de la oscuridad. Y oro para que hables a través de mí ahora, para que la presentación que veamos hoy sea muy clara y útil y comprensible, para que sepamos dónde estamos en este momento de la historia de la tierra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, creo que el sonido es bueno. Vamos a avanzar. El título del mensaje de hoy es El falso profeta habla como un dragón. La mayoría de ustedes, o cuántos de ustedes estuvieron aquí ayer cuando identificamos al dragón, la bestia y el falso profeta? La mayoría de ustedes estuvieron aquí. Para aquellos de ustedes que no estuvieron, veremos muy rápidamente que el falso profeta es la América protestante apóstata. Así que ahí es donde nos dirigimos con esta presentación. Ayer hablamos sobre el dragón y la bestia y el falso profeta. Eso es lo que vamos a ver hoy. Brevemente, a medida que avanzamos en nuestra presentación, solo voy a mencionar nuevamente que he escrito libros sobre Daniel y Apocalipsis. Ahora, hice un anuncio ayer de que ABC está llevando estos libros. Ahora revisé esta mañana y creo que había una copia del libro de Daniel que quedó en el ABC. Las copias de Apocalipsis se agotaron, pero no se preocupe, tengo copias adicionales conmigo. Si quieres, podemos hablar de eso más tarde. Y también puedes ordenar directamente a ABC y ellos te lo pueden enviar, o puedes ordenar de Redman Publications. Ahora lo que ABC tiene y lo que yo tengo son libros de bolsillo, pero Redman tiene copias en papel. Si quieres copias en papel, así que esa también es una opción. Muy bien, entonces vamos a entrar en la presentación sobre el falso profeta, hablando como un dragón. Los profetas están investidos con autoridad de Dios, pero mientras haya verdaderos profetas, el diablo ha trabajado a través de los falsos profetas, y es importante para nosotros ser capaces de distinguir la diferencia entre lo que es verdad y lo que es falso. Así que el falso profeta termina hablando como un dragón, y por supuesto el dragón es Satanás, y es la América protestante la que es el falso profeta. Ahora, vayamos a las escrituras en Apocalipsis capítulo 13, y eso es bien conocido por la mayoría de nosotros como adventistas del séptimo día, pero encuentro que revisar estos pasajes y quizás mirar algunos ángulos nuevos puede ser muy útil para nosotros a medida que entendemos lo que está sucediendo en la profecía bíblica del tiempo del fin. Así que cuando lleguemos a Apocalipsis 13:11, leemos: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Ya hemos visto la primera bestia. Como hemos estudiado Apocalipsis 13, sube del mar, pero esta bestia sube de la tierra. Ahora entendemos, basado en Apocalipsis 17:15, que mares representan aguas, representan multitudes de naciones, lenguas y reinos. Así que esas son las áreas pobladas de la tierra, pero esta bestia sube de la tierra, lo que significa que está relativamente despoblada. Ahora bien, es interesante que la palabra para subir aquí sea la palabra griega anabaino, que significa crecer como una planta. Ahora bien, esta es una distinción de la primera bestia que sube del mar, y se ven las cuatro bestias de Daniel 7 y los cuatro vientos luchando en el mar. Cuando subieron, hubo contienda y derramamiento de sangre con los reinos que surgieron del viejo mundo. Pero en el nuevo mundo sí, hubo una revolución americana, pero en general Estados Unidos surgió creciendo como una planta en relativa paz. Y sabemos que una bestia representa un reino, así que este es un reino en profecía bíblica. Entendemos eso basándonos en el libro de Daniel. Los términos reyes o bestias, reyes y reinos se usan indistintivamente. Ahora hay algo que es diferente acerca de esta bestia que tiene dos cuernos como un cordero. La primera bestia recibió su poder y autoridad ¿de quién? El dragón. ¿Correcto? ¿Sí? El dragón, ¿correcto? Entonces el dragón, que es Satanás, le da su autoridad a la primera bestia, pero la segunda bestia tiene dos cuernos como un cordero, así que hay una clara distinción entre la primera y la segunda bestia.
La primera bestia está operando bajo la autoridad de Satanás. La segunda bestia está operando bajo los principios del Cordero, que es Jesús. Ahora sabemos que Jesús es el Cordero. Ves los versículos en la pantalla. Y en las Escrituras, los cuernos de esta bestia tiene dos cuernos como un cordero. Los cuernos en las Escrituras representan poder. Entonces, este reino tiene principios que le dan poder, que se basan en los principios por los que Cristo opera. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de este reino? Ahora, esto también es interesante. Los cuernos no tienen coronas como los de la primera bestia de Apocalipsis 13. La primera bestia de Apocalipsis 13 tenía coronas en los cuernos porque los reyes de la tierra se unieron con el papado y la iglesia gobernó sobre el estado. Pero aquí los cuernos no tienen coronas y entonces este es un reino que tiene cuernos como un cordero en el reino con principios cristianos. Así que esto, a medida que avanzamos aquí, la primera bestia, como hemos hablado, la primera bestia de Apocalipsis 13 recibió su poder del dragón, pero la segunda bestia tiene dos cuernos como un cordero y surgió de la tierra alrededor del tiempo en que la primera bestia recibió su herida mortal en 1798. Ahora, solo hay una nación en la tierra y a través de la historia y en la profecía que cumple con este criterio, y claramente son los Estados Unidos de América. Una nación que se basa en principios cristianos. Y es interesante que la primera bestia de Apocalipsis 13 tenía coronas en los cuernos, lo que indica que los reyes de la tierra estaban unidos con el cristianismo católico corrupto. Pero la segunda bestia no tiene coronas e indica que hay una separación entre la iglesia y el Estado. No hay una unión con los reyes, la nación de América con la iglesia, pero vemos que tiene principios cristianos. Dos cuernos como un cordero. Dos cuernos como un cordero. Entonces, en alrededor de ese tiempo, el papado católico recibió una herida mortal y luego tenemos a Estados Unidos surgiendo de la tierra y los principios que guiaron a Estados Unidos fueron principios cristianos que se fundaron en el protestantismo. Ahora, en Estados Unidos, hoy en día, hemos olvidado en gran medida lo que significa ser protestante. Y me aventuraría a agregar que hay muchos adventistas del séptimo día que olvidan lo que significa ser protestante. Pero el protestantismo representa el verdadero cristianismo. Fue una protesta contra los abusos del papado que no eran bíblicos y por lo tanto los principios cristianos por los que opera Estados Unidos cuando surgió de la tierra son los que le dan poder a la nación. Y permítame volver aquí. Así que los principios cristianos que dan poder a la nación son la libertad civil y religiosa o el republicanismo y el protestantismo. Escuchamos sobre esto en la escuela sabática el sábado por la mañana y el republicanismo simplemente significa que no es el partido republicano. El republicanismo significa que hay derechos constitucionales que están garantizados para todos los ciudadanos y no se puede tomar una votación mayoritaria para eliminar esos derechos constitucionales. Esa es una república constitucional, que es diferente a una democracia estricta. Una democracia estricta sería, oye, votemos en 2 semanas y decidamos qué color de la alfombra debería tener cada uno en su casa o lo que sea. Y en una democracia estricta, la mayoría gobierna, pero en una república constitucional hay ciertos principios que están protegidos de un voto mayoritario de toda la nación. ¿Tiene sentido? Ahora mismo estamos protegidos de un voto mayoritario que nos obligaría a celebrar un día con el que no estamos de acuerdo, porque tenemos libertad civil y religiosa. Una república constitucional, con nuestra constitución, protege los derechos de la minoría de cómo la mayoría pueda ver las cosas. Ese es el genio de la libertad civil y religiosa. Amén. Deberíamos estar muy agradecidos de vivir aquí en los Estados Unidos de América, donde tenemos la libertad de ejercer libremente nuestra conciencia y poder ejercer nuestra religión. ¿Sí?
Esos son los principios de los Estados Unidos de América. Es una república constitucional, no es una democracia estricta. Ahora, sí, obviamente hay principios democráticos, de modo que cuando hay una elección, el voto mayoritario en un estado determinado determina al ganador de ese estado y así sucesivamente. Pero hay principios que están protegidos por la Constitución. Así que es una república constitucional. Ahora, déjame leer esta declaración del conflicto de los siglos, página 441. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Por lo que el republicanismo y el protestantismo son otra forma de decir libertad civil y religiosa. Ahora, Urias Smith hizo una declaración muy bonita en su libro Daniel y el Apocalipsis, en la página 580. Dijo: los que vinieron a América buscaban un país donde hubiera una iglesia sin papa y un estado sin rey. Ahora, cuanto más nos alejamos de los ideales de nuestros padres fundadores originales, menos vemos estos principios en funcionamiento. Pero estos fueron los principios fundadores de los Estados Unidos de América. No querían tener una iglesia con un papa que les dijera a todos cómo adorar. Querían libertad de religión, el libre ejercicio de la religión, y no buscaban un rey que tuviera autoridad autocrática sobre todo lo que hiciera. Querían una forma representativa de gobierno. Esos son los Estados Unidos de América, y vemos eso en la profecía bíblica en Apocalipsis capítulo 13. Y curiosamente, la mayoría de la sociedad hoy ni siquiera se da cuenta de que Estados Unidos de América es la segunda bestia de Apocalipsis 13. Nosotros como adventistas del séptimo día somos algunos de los pocos, no somos los únicos, pero somos algunos de los pocos que reconocemos esa verdad bíblica, y es algo tan importante. Ahora, déjenme decirles esto: vale la pena luchar por esta libertad civil y religiosa hasta que Jesús venga, porque esos son derechos dados por Dios. Son los principios de la tierra, la libertad civil y religiosa. La América protestante, hasta el día de hoy, desde sus inicios, es la nación más grande de la tierra. Es la tierra de los libres, es el hogar de los valientes, la tierra de la libertad civil y religiosa desde este territorio, y este es probablemente el punto más importante. Es desde este territorio que los mensajes de los tres ángeles se han extendido por todo el mundo. Tuvimos la libertad en este territorio porque era el entorno perfecto para que surgieran los mensajes de los tres ángeles casi al mismo tiempo que Estados Unidos llega a existir. Dios ilumina el movimiento adventista temprano con una comprensión de las profecías bíblicas del tiempo del fin. William Miller y el movimiento adventista, y luego la iglesia adventista del séptimo día, llegaron a comprender este hermoso mensaje, y Estados Unidos nos ha dado todas las libertades que tenemos como adventistas del séptimo día para proclamar estas verdades, y estas verdades han llegado a todo el mundo por mandato de Dios, de que deben llegar a cada nación, lengua y pueblo. Los mensajes de los tres ángeles no son simplemente para nosotros aquí en Norteamérica, son para cada nación, grupo de personas y grupo lingüístico en todo el mundo. Pero la libertad en Estados Unidos allanó el camino para que el verdadero mensaje del evangelio del tiempo del fin, dentro del contexto de los tres ángeles, se extendiera por todo el mundo. Ahora, aquí está la paradoja de América. Aunque tiene dos cuernos como un cordero, libertad civil y religiosa, pero habla como un dragón. Dice que tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Así que pasa de operar bajo los principios de Cristo a los principios de Satanás. Y lo que vamos a ver hoy es cómo se lleva a cabo esta transición. ¿Cómo se lleva a cabo esta transición? Ahora, me doy cuenta de que algo de lo que estoy hablando ahora puede ser básico para aquellos de ustedes que han pasado por la serie de profecías y han enseñado esto a otros,
Pero esto está construyendo una base porque vamos a un lugar donde quiero poner énfasis para que recordemos lo que podemos esperar de la América protestante justo antes de que Jesús regrese. Y diré esto con los eventos recientes en los últimos años. Ha habido cierta confusión sobre lo que sucederá dentro de la América protestante que conducirá a la América protestante a hablar como un dragón. Y esa es una de las cosas que quiero ver hoy especialmente. Pero entendemos que cuando la América protestante habla como un dragón, el dragón es Satanás. Hablamos de eso claramente ayer. Puedes verlo en Apocalipsis 12 y luego vemos que el dragón, Satanás, le dio su autoridad a la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora, ¿cómo habla una nación? ¿Cómo habla una bestia? Cuando una bestia habla a través de sus leyes. Sabemos eso. Así que las leyes de la tierra son la forma en que una bestia o un reino habla. Así que cuando habla como un dragón, esta será una ley que Estados Unidos aprobará que habla como habla el dragón, como habla Satanás. Así que, como saben, a veces, y diré esto, a veces como adventistas hacemos ciertas suposiciones y recurrimos a ciertas citas para probar estos puntos, pero quiero mostrarles hoy que podemos mostrar muy claramente desde la Biblia cómo la segunda bestia habla como el dragón. Pero históricamente entendemos que una nación habla a través de sus leyes, así que la América protestante aquí en este pasaje habla como el dragón, Satanás. Así que la pregunta es, ¿cuándo habla el dragón? ¿Qué dice? ¿No es eso una buena pregunta? Entonces, si esta segunda bestia habló como un dragón, ¿qué dice el dragón que esta bestia dirá? La América protestante, y eso es lo que veremos en los próximos minutos, vamos a hablar un poco sobre hablar como un dragón. Y para que podamos entender esto, vamos a volver a esta primera bestia de Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13:2, si tienen sus Biblias, pueden leerlo. O está aquí en la diapositiva que dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así que la segunda bestia recibe su autoridad de Satanás, quien es el dragón. Así que cuando la primera bestia habla, está hablando con la autoridad de ¿quién? De Satanás. Ahora, ¿tiene la boca de qué? La boca de un león. Y el león en Daniel 2 es ¿qué reino? Babilonia. Ahora, Babilonia es el primer reino. Tenemos Babilonia del 605 al 539 a.C., cuando Nabucodonosor era el rey al principio de su reinado y Belsasar al final. Pero Babilonia es más que solo el antiguo imperio babilónico y lo que ahora sería el Irak moderno. Babilonia es descrita como el poder en el fin del mundo y entonces es el papado en el fin del mundo. Y la razón por la que decimos que es el papado en el fin del mundo es porque aquí en Apocalipsis 13, cuando el papado habla, y por cierto, esta bestia es la combinación de los reinos de Daniel 7 y luego tiene todas las características del cuerno pequeño, así que sabemos que esta primera pieza es el papado, pero tiene la boca de un león. Ahora, la boca habla en base a lo que la mente le dice que diga. Ahora, no voy a entrar en un análisis neurológico de esto. Resulta que soy neurólogo y tenemos un logopeda aquí entre la multitud. Hay gente que podría explicar esto, pero este es el punto. El lóbulo frontal es donde está tu centro del habla y los pensamientos en tu mente salen con palabras de tu boca basada en lo que estabas pensando. Y entonces la primera bestia de Apocalipsis 13 tiene la mente de Babilonia, pero es el papado y recibe su autoridad de Satanás. Entonces, la pregunta es, el papado o el punto sería que cuando el papado habla a lo largo de la historia, eso nos da una idea de cómo habla el dragón y de cómo piensa el dragón. ¿Tiene sentido?
Porque el papado habla bajo la autoridad del dragón, que es Satanás. Y de la abundancia del corazón habla la boca, y el papado piensa de la manera que el dragón piensa y habla. Así que la manera en que el papado opera es la manera en que Satanás opera. Así que seguimos aquí, la boca de un león. El león es Babilonia y hablamos de eso. Habla por la autoridad de Satanás. Así que, ¿cómo habla el dragón? Vamos a seguir. Apocalipsis 13 nos da más información. Apocalipsis 13, 5 y 6. Debería mirar ese pasaje en su Biblia. Apocalipsis 13, 5 dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que esto es lo que podemos decir. Cuando el dragón opera a través de la bestia a quien le ha dado autoridad, esta bestia tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Entonces, cuando el dragón habla, se dicen blasfemias. ¿Qué tiene sentido eso? Y se le dio el poder para continuar 42 meses. Esos son los 1260 años. Y luego vamos al versículo 6. Dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que esto es lo que podemos decir hasta ahora. La primera bestia de Apocalipsis 13 es una combinación de las 4 bestias de Daniel 7, incluso el cuerno pequeño. Y es interesante, si pones todos esos reinos juntos, te da una mejor idea de lo que se trata esta primera bestia. Ahora, Babilonia es el león, y Babilonia en ese reino vemos desafío a la palabra de Dios en Daniel 3, porque Dios le dice a Daniel, quien le dice a Nabucodonosor, que habrá una cabeza de oro y luego habrá reinos que vendrán después de ese: plata, bronce, hierro, pies de hierro y arcilla. ¿Qué hace Nabucodonosor? Construye una imagen que es toda de oro, diciendo: la palabra de Dios no se cumplirá. Y luego vemos el orgullo de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que he construido? En el capítulo 4 vemos adoración falsa. En el capítulo 3, donde se inclinan ante la imagen en lugar de adorar a Dios. Y en el capítulo 5 adoran a los dioses de bronce, hierro, oro, plata, bronce, hierro, madera, piedra, y beben vino. Y ellos hacen que lo que es común sea sagrado y lo que es sagrado común. Y puedes ver todo eso con Babilonia en Daniel 3 y 5. Ahora, Medio Persa, que es el oso, y puedes ver que como parte del compuesto de esta bestia tienes pies de oso. Medio Persa afirmó que sus leyes no podían cambiarse, básicamente diciendo que lo que hacemos es infalible. Así que la infalibilidad viene en la línea, y luego Grecia coloca la razón humana por encima de la palabra de Dios. Puedes ver eso en el papado hoy. Y por supuesto la Roma pagana trajo consigo la persecución. Todos fueron asimilados en el papado, donde tienen desafío a la palabra de Dios, orgullo, adoración falsa, afirmaciones de infalibilidad, poniendo las tradiciones y los razonamientos de la iglesia por encima de la palabra de Dios, y te persiguen si no estás de acuerdo con ellos. Así que es por eso que en Apocalipsis 13 hay un compuesto de las bestias de Daniel 7, porque el papado es un compuesto de todos esos reinos. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 7 nos dice, especialmente, porque lo que estamos viendo ahora es que estamos tratando de averiguar cuándo la segunda bestia habla como dragón. ¿Qué va a decir? Y la primera bestia opera bajo la autoridad del dragón. Tiene boca de león y tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias durante 42 meses. Entonces, si podemos averiguar cómo habló el cuerno pequeño y la primera bestia de Apocalipsis 13, cuando estaba en el poder durante 1260 años, tendremos una idea de lo que dice la segunda bestia cuando habla como dragón. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Así que el pequeño cuerno de Daniel 7 es la primera bestia de Apocalipsis 13. Podemos decir eso porque tiene una boca que habla grandes cosas. 4 veces en Daniel capítulo 7. Así como la primera bestia de Apocalipsis 13 tenía una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Así que vemos la clara conexión entre el cuerno pequeño de Daniel 7 y la primera bestia de Apocalipsis 13. Además, ambos persiguieron durante 1260 años. Se describe como 42 meses en Apocalipsis 13. Se describe como tiempos y medio tiempo en Daniel 7:25. Así que hablemos de esto un poco más. ¿Cuáles son estas grandes palabras y blasfemias? Porque en Daniel 7 en realidad dice que el cuerno pequeño tiene una boca que habla grandes cosas 4 veces. Así que si algo se menciona 4 veces, sabes que es importante. Lo ves en Daniel 7:8, Daniel 7:11,
verso 20 y luego el versículo 25. Pero Daniel 7:25 da la imagen más clara de lo que son estas grandes palabras. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces, ¿cuáles son las grandes palabras que dice este cuerno pequeño? Está hablando grandes palabras contra el Altísimo. Cuando habla, dice que cree que puede cambiar los tiempos. Que puede cambiar los tiempos y la ley. Esas son las grandes palabras del cuerno pequeño. Esas son las blasfemias que salen de la boca de la primera bestia de Apocalipsis 13. El papado reclamó el poder para cambiar el día de adoración y recibió su autoridad para hacerlo, no de Dios, sino del dragón. ¿Ven eso? Entonces el dragón habla contra la ley. Ahora, pensemos en esto. El dragón le dio autoridad al papado para aprobar leyes que iban en contra de la ley de Dios. Entonces, aquí está la pregunta. Cuando la América protestante habla como un dragón, ¿qué es lo que dice? Cambia la ley de Dios, es la ley dominical nacional. Ahora, escuchen, acabo de demostrar eso sin usar una sola declaración de Elena de White. Está ahí en la Biblia. Y como adventistas del séptimo día debemos poder hacer eso. Es muy claro, cuando la segunda bestia habla como un dragón, está hablando de la forma en que habló la primera bestia que recibió su autoridad de poder y trono del dragón. Y cuando el dragón habla a través del papado, tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias, pensando que puede cambiar la ley de Dios y persiguiendo a quienes van en contra de él. Así que cuando la América protestante habla como un dragón, aprobará una ley de la misma manera, o que la primera bestia fue en contra de la ley de Dios al afirmar que tenía el poder de cambiar el sábado al domingo. Y la América protestante dirá que tenemos el poder de hacer una ley que exalte el primer día de la semana en lugar del día que la ley de Dios honra. Y si no estás de acuerdo con esta ley, te perseguiremos. Si no estás de acuerdo con esta ley, te perseguiremos de la misma manera que lo hizo la primera bestia. Ahí es donde nos dirigimos, proféticamente. Y necesitamos entender eso. Nuestros ojos deben estar bien abiertos para ver lo que está sucediendo, en base a lo que la profecía bíblica nos dice. Y uno de los desafíos que tenemos como pueblo es que a veces redefinimos lo que significa hablar como un dragón. He escuchado muchas ideas sobre lo que significa hablar como un dragón en los últimos tiempos. Elena de White y James White dijeron, la única definición que usaban para hablar como un dragón era la ley dominical nacional. No la aplicaban a ninguna otra cosa. Ahora, hay cosas que Estados Unidos ha hecho a lo largo del tiempo que son absolutamente vergonzosas. Hay cosas, por ejemplo, la esclavitud, que es una mancha terrible en la historia de Estados Unidos. Pero los principios de la Constitución por escrito garantizaban los derechos de todas las personas. Tomó algo de tiempo y una guerra civil para que eso se resolviera. Y luego, como saben, todavía hay injusticias que continúan incluso hoy en día. No nos engañemos y digamos que todo es perfecto. Pero en última instancia, los principios de la Constitución de los Estados Unidos garantizan la libertad civil y religiosa para todos. Pero eventualmente esas libertades civiles y religiosas serán violadas cuando Estados Unidos hable como un dragón y socave la libertad civil y religiosa que Estados Unidos ha defendido. Ahora, voy a continuar aquí. Observen la siguiente declaración. Este es el conflicto de los siglos, página 442. Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos, la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política.
La cita continúa. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Ahora, aquí hay una declaración separada. Esto es de los Testimonios, volumen 5, página 451. Ahora les estoy dando estas declaraciones de Elena de White después de haber demostrado mi punto con la Biblia. Observe la declaración. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Ahora noten esto, cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así que esto es lo que sabemos como adventistas del séptimo día. Cuando llega la ley dominical, se acabó el juego, ¿cierto? Entonces, cuando llega la ley dominical, se acabó el juego, ¿verdad? No hay más conjeturas sobre cuándo llegará el fin. Pero es interesante que sea el protestantismo, es la América protestante que extiende su mano a través del abismo. Noten que debe estrechar la mano no solo del poder romano, sino también del espiritismo. Así que hablamos sobre el dragón, la bestia y el falso profeta ayer. Esa es la triple unión. Es el protestantismo el que es el instigador para unir a los tres. Y eso es, honestamente, una gran decepción porque vivimos en la América protestante y sin embargo la América protestante va a ser la instigadora de la unión. Y es por eso que como adventistas del séptimo día, como he dicho, debemos luchar por la libertad civil y religiosa tanto como podamos, porque una vez que perdamos esas libertades, América se ha ido. Ahora, continuemos aquí para que sepamos que hay una imagen de la bestia y está la marca de la bestia. Así que hablemos de esto. Y para aquellos de ustedes que estuvieron aquí el sábado para la escuela sabática, de eso se habló. Una imagen es una imagen o una representación. Entonces, si sabes cómo es la bestia, está la imagen de la bestia o la imagen de la bestia. Básicamente significa lo mismo. Entonces, la imagen es una semejanza de la primera bestia y la primera bestia es el papado. Y el papado es la unión de iglesia y Estado. Por eso la herida mortal es lo que es porque la iglesia y el Estado fueron mortalmente, o la unión entre la iglesia y el Estado fue mortalmente herida cuando el Papa fue llevado cautivo, cuando fue tomado cautivo. Así que la imagen de la bestia es una unión de iglesia y Estado. Ahora, Estados Unidos ha tenido separación de iglesia y Estado, pero llegará un día donde la iglesia y el Estado se unirán. Así que esta imagen es hecha por la América protestante apóstata y puedes ver eso en Apocalipsis 13, versículo 14. Dice que deberían hacer una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Ahora, la marca de la bestia es la marca o un símbolo de la autoridad de la primera bestia. Y la primera bestia demostró su autoridad al afirmar tener poder para cambiar el sábado por el domingo. Vimos eso en Daniel 7:25. Pensó que podía cambiar los tiempos y las leyes. El cambio del sábado al domingo es la marca de la autoridad de la bestia. Así que la marca de la bestia es obligar al culto dominical. Escuchen, las personas que van a la iglesia el domingo hoy no están recibiendo la marca de la bestia. El culto dominical se convierte en la marca de la bestia solo cuando sea obligatorio y se coacciona. Hoy en día el culto dominical no es la marca de la bestia. Ahora, no es el día para irse y debemos advertir a nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Dios en las otras iglesias que salgan de ella. Habrá un llamado final, pero cuanto antes salgan, mejor. Ahora, la América protestante tiene que trabajar de una manera que haga que toda la tierra adore a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Entonces, ¿cómo logra la América protestante llevar a cabo esta maniobra? Apocalipsis 13:13 nos muestra, en Apocalipsis 13:13 dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, sabemos esto en la historia de Primera de Reyes. Fuego descendió del cielo para consumir el sacrificio que demostró que Elías era el verdadero profeta de Dios y que los profetas de Baal eran falsos. Ahora, aquí va a ser la confusión al fin del mundo para tanta gente que van a ver manifestaciones sobrenaturales. Ahora, ya sea que haya o no fuego literal que desciende del cielo como parte de estos milagros, no sabemos exactamente cómo se verán estos milagros, todos los milagros, pero serán claramente manifestaciones sobrenaturales demostrables que son tan innegables que incluso los no creyentes y los ateos dirán, hemos visto el gran poder de Dios. Va a ser abrumador estas manifestaciones que ocurrirán. Serán tan increíbles estas manifestaciones que se verán. Y es la América protestante la que afirma ser una potencia cristiana. Empieza con dos cuernos como un cordero, así que afirman que son una nación cristiana. Y ahora estas manifestaciones sobrenaturales se producen que parecen afirmar la misma acción que la América protestante está alentando, que es la aplicación del culto dominical para que la gente vuelva a Dios, por lo que parecería que Dios está detrás de esta ley que haría que la gente volviera a Él. Y va a engañar a tanta gente y que será muy convincente. Quiero que vayas a Deuteronomio capítulo 13. Si tienes tu Biblia, abre Deuteronomio capítulo 13. Este es un pasaje poderoso en Escritura. Moisés habla a los hijos de Israel y les dice que solo porque un profeta obra un milagro no significa que el profeta y el milagro sean de Dios. Noten lo que dice en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio. Ahora, siempre decimos, si un profeta dice que algo va a suceder y no sucede, entonces sabrás que es un falso profeta. Pero Moisés está diciendo aquí en la Escritura que a veces los profetas dicen cosas que van a suceder y suceden. Pero eso por sí solo no es suficiente evidencia para decir que son un verdadero profeta. Continuamos leyendo. Que el que te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás del mal de en medio de ti. Así que esto es lo que va a ser confuso para tanta gente. Van a decir, están hablando en el nombre del Señor e incluso predijeron que este milagro sucedería y sucedió en el mismo momento, el mismo día y de la misma manera que esos predicadores y esos profetas en las iglesias estaban diciendo que sucedería, porque esto confirmaría la ley que ha sido aprobada, que haría que la gente regrese a Dios. Y vas a decir, pero bueno, no podemos hacer esto porque va en contra de lo que dice la Biblia, y el mundo nos va a mirar y decir, ¿están locos? Miren lo que los ministros y las iglesias están diciendo. Ellos predijeron estos milagros y los milagros suceden y están confirmando la misma ley que está trayendo a la gente de regreso a Dios. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Y ya saben, decimos, va a ser tan sencillo. Sabemos que la ley dominical viene. Cuando venga solo voy a decir, lo siento, la Biblia dice que es el séptimo día, es el sábado, y no puedo hacer lo que tú estás haciendo. Y ellos van a estar derramando los milagros tan fuertes y tan pesados como puedan. Y tú vas a estar, si hubieras sido débil y vacilante y como que simplemente hubieras seguido al Señor cuando estos milagros vengan y tú hayas estado a medias en el mensaje adventista, vas a quedar impresionado. Impresionado.
Porque vas a ver todas estas cosas y vas a estar como, escuché algunas cosas en la escuela sabática y en la iglesia sobre alguna ley dominical y fue algo interesante, pero no puedo negar el poder de Dios. Y lo que estoy viendo ahora mismo, estos milagros están descendiendo del cielo a la tierra, a la vista de los hombres. Este debe ser el verdadero profeta de Dios. ¡Qué nación tan asombrosa que está trayendo a todo el mundo la adoración de Dios en este momento! Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder. Y luego habrá un pequeño grupo de personas que dirán, no, eso no encaja en la prueba del olfato, no sigue lo que enseña en la Biblia. Y lo dice Deuteronomio 13, es que podría haber un profeta que venga entre ustedes e incluso pueda predecir correctamente una manifestación natural. Pero si a partir de esa profecía y de esa manifestación sobrenatural o milagro te dice que vayas, ve en contra de la palabra de Dios, no sigas a ese profeta, es falso profeta. Por eso necesitamos saber lo que dice la Biblia. Por eso, cuando escucho a la gente decir, no me preocupa, no me preocupa lo que viene, solo necesito saber quién viene si vas a ser engañado. Porque vas a decir, ahí está, es él. Porque no sabías lo que venía. Solo pensaste que necesitabas saber quién venía y estás engañado. Un milagro por sí solo no es evidencia de que un profeta sea verdadero. Así que cuando esta bestia habla como un dragón y aprueba una ley dominical y luego hace milagros desde la iglesia para afirmar la ley que aprobó, a esto lo llamamos el falso profeta. El falso profeta. Ya que Apocalipsis 19 lo identifica como tal. Los milagros están diseñados para engañar a las personas para que reciban la marca de la bestia. Estos milagros que son espiritismo y el espiritismo, como vimos ayer, el espiritismo sale de la boca del dragón. Así que estos milagros son satánicos. Se hacen en el costado de la bestia para afirmar a la bestia y como resultado de los milagros que llevan a las personas a quebrantar la ley de Dios. La América protestante se convierte en el falso profeta. Así que toquemos un par de puntos más que conocemos también. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Ahora bien, aquí hay otra declaración muy familiar. Leamos. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la iglesia y el Estado. Habrá una apostasía nacional que terminará tan solo en la ruina nacional. Ahora, si quieres saber cómo se ve la ruina nacional, lee Apocalipsis 16 y Apocalipsis 18. ¿Saben? Desde que fui un niño, ¿sabes con cuántas personas he hablado que tienen miedo al tiempo de angustia? Es como, oh, ¿sabes? Sé que viene un tiempo de angustia, pero estaría bien, me enterrarán y la próxima generación puede pasar por eso, yo no. Pero déjenme decirles algo. Dios estará al lado de su pueblo. Si quieres saber qué tan malo va a ser realmente, mira lo que pasa en los malvados en Apocalipsis 16 y Apocalipsis 18. Dice, en una hora, en un día, todas sus riquezas se convertirán en nada. Es como la gente piensa que, oh, iré y recibiré la marca de la bestia, seré capaz de seguir comprando y vendiendo y luego compras y vendes. Tú salvas tu vida, por así decirlo, por unos meses o el tiempo que sea. Eso no fue una predicción, por cierto, pero sea cual sea el periodo de tiempo durante la crisis de la ley dominical y luego, boom, las plagas comienzan a caer y todo se convierte en humo. Ahora voy a anunciar aquí brevemente que hay etapas de la ley dominical, así que no es como si despertáramos dentro de 2 semanas y hubiera una ley dominical aprobada y 3 días después viniera Jesús. Va a tomar un poco de tiempo, hay etapas de la ley dominical. Ahora, para los propósitos de esta discusión puse 4 etapas, pero podrían ser 3 o lo que sea,
pero hay una progresión o una escalada aquí, así que comienza y puedes escribir las citas si quieres. Comienza con un mandato de abstenerse de trabajar el domingo. Ellen G. White nos dice durante ese tiempo que no desafiemos a las autoridades sobre esto, que podemos usar este periodo de tiempo para hacer una obra misionera evangélica, por lo que no necesitamos mantener nuestra tienda abierta en domingo. Eso no será el momento de recibir la marca de la bestia. Durante ese tiempo se abrirá la puerta para decir, hey, la ley dominical está aquí, es hora de advertir al mundo que Jesús está en la puerta. No nos preocupa ganar unos dólares extra el domingo. Así que esa no es la marca de la bestia, el cerrar tu negocio el domingo, siempre y cuando estés involucrado en la labor misionera, pero luego aparece la marca de la bestia cuando se nos dice que todavía puedes adorar en tu día de reposo, pero tienes que honrar el domingo. Una vez que eres coaccionado o obligado a honrar el domingo como un día de adoración. Esa es la marca de la bestia. Puedes recibir en tu frente. Ahí están esos quienes dirán, sí, ese es el poder de Dios. Creo en esto y habrá otros que lo reciban en su mano. La mano representa acción y simplemente lo seguirán porque es lo fácil de hacer. Y como muchas personas fieles no están de acuerdo con esto y como el fuerte clamor se está dando, llamando a la gente a salir de Babilonia, que está enfureciendo el papado y al dragón, aumenta la presión para que ya no se pueda adorar solo el sábado. Solo el domingo. Se imponen multas y prisión y luego finalmente se declara la pena de muerte para aquellos que adoren en sábado e ignoran el domingo, y puedes ver eso en Apocalipsis 13, así como otras declaraciones en el espíritu de profecía. Entonces, la coerción se intensifica siendo liderada por los protestantes estadounidenses. Ahora, aquí hay algunas cosas en las que pensar. Los protestantes han promovido la santidad del domingo desde el comienzo de esta nación. Afortunadamente nos han dado la libertad de adorar en sábado, pero los protestantes de Estados Unidos han promovido la santidad del domingo desde el comienzo de esta nación y también han promovido espiritismo a través de su comprensión del estado de los muertos y promueven un evangelio falso de que la ley no se puede cumplir por completo, lo que lamentablemente muchos adventistas del séptimo día también han aceptado. Así que la pregunta es, ¿qué desencadenará un impulso a la ley dominical en Estados Unidos? ¿Y quién en Estados Unidos estará haciendo ese impulso a la ley dominical? Porque he escuchado confusión sobre esto en los últimos años. Queremos ver esto en el libro El conflicto de los siglos 578. Tanto en el viejo como el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, lo cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Desde mediados del siglo XIX, los que estudian la profecía en los Estados Unidos han presentado este testimonio ante el mundo. En los acontecimientos que están desarrollándose actualmente, especialmente en dicho país, se ve un rápido avance hacia el cumplimiento de dichas predicciones. Los maestros protestantes presentan los mismos acertos de autoridad divina en favor de la observancia del domingo y adolecen de la misma falta de evidencias bíblicas que los dirigentes papales cuando fabricaban milagros para suplir la falta de un mandamiento de Dios. Estas últimas dos oraciones son muy importantes. Se repetirá el acerto de que los juicios de Dios caerán sobre los hombres en castigo por no haber observado el domingo como día de reposo. Ya se oyen voces en ese sentido, y un movimiento en favor de la observancia obligatoria del domingo está ganando cada vez más terreno. Ahora, ese es el conflicto de los siglos. Hay un par de otras declaraciones interesantes. Note esto de la Review de Earl, 7 de septiembre de 1901. Este tiempo está justo sobre nosotros. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y se vaya. Satanás hará las malas acciones que ha deseado hacer por mucho tiempo. Tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre y estas cosas que se deleita, y así recoge su cosecha, y tan completamente los hombres serán engañados por él que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Así que cuando los juicios comiencen a derramarse y Satanás esté haciendo su obra de destrucción, la respuesta en Estados Unidos será: esto está sucediendo porque estamos profanando el domingo. Ahora, déjenme preguntarles esto. Si el impulso para una ley dominical viene de personas que dicen esto está sucediendo porque el domingo está siendo profanado, suena a eso si viniera de ateos, liberales y secularistas que se preocupan por el medio ambiente. ¿O crees que viene de la derecha religiosa que piensa que el domingo es el día en que todos deberían ir a la iglesia? ¿En que todos deberían ir a la iglesia? Esa es la derecha religiosa. Ahora escucha, los adventistas del séptimo día siempre hemos entendido esto.
Ha habido cierta confusión al respecto en los últimos tiempos, como, oh no, no creo que vaya a venir de la derecha religiosa, parece que va a venir de la izquierda secular. Ahora vamos a hablar de la izquierda secular mañana, y si vienes a toda mi serie, si solo me escuchas hoy, estarás como, hombre, está atacando a la derecha, y si vienes mañana estarás como, oh hombre, está atacando a la izquierda. Soy un adventista del séptimo día, no soy de ninguno. Pero las declaraciones y las profecías son tan claras sobre de dónde vendrá la ley dominical. Pero si te alineas con la izquierda, también serás engañado. Ahora, noten este próximo párrafo. Dice, desde los púlpitos de las iglesias populares protestantes de Estados Unidos escucharán la declaración de que el mundo está siendo castigado porque el domingo no se honra como debería ser, y no requerirá un gran esfuerzo de la imaginación para que los hombres crean esto. Son guiados por el enemigo y por lo tanto llegan a conclusiones que son completamente falsas. Así que no voy a nombrar nombres de predicadores populares o iglesias populares, pero serán hombres como esos los que llamarán a esta nación a honrar el domingo y aceptar la ley dominical, y será la gente de la tierra también la que presionará por esto. Y tengo noticias para ustedes. No importa si el presidente es demócrata o republicano en ese momento. Si la gran mayoría de la gente en los Estados Unidos protestantes y las iglesias están presionando por esto, cualquier presidente para salvar su pellejo también estará de acuerdo con esto. Ahora, el presidente puede terminar estando completamente de acuerdo con esto, pero el punto es que serán los púlpitos de las iglesias populares los que presionen por la legislación dominical, porque sucederán desastres catastróficos. Desastres catastróficos sucediendo. Y aquí está la cosa. Nos estamos volviendo tan locos como nación en este momento que la derecha religiosa fácilmente podrá presentar esa queja si algo sucediera en el futuro cercano. Y la tentación en este momento, y hablaré de esto nuevamente mañana, pero es posible que algunos de ustedes no puedan venir a todos los seminarios, así que solo les contaré un poco que se conectará con todo. La tentación en este momento es decir, vaya, la izquierda se ha vuelto loca. Quiero decir, no puedes creer nada que sea verdad sin ser cancelado. Así que, hombre, los protestantes al menos se están oponiendo a eso. Así que, ¿por qué no nos alineamos con ellos? Y esa es la tentación, pero adivina qué, esos son los mismos que van a impulsar una legislación dominical que hará que esta nación hable como un dragón. Así que no hay seguridad en ninguno de los partidos. La única seguridad es seguir a Cristo y ser un fiel cristiano adventista del séptimo día creyente en la Biblia. Así que hay algo más que quiero que piensen en los últimos minutos que tenemos. El domingo y el falso evangelio. Piensen en esto. La legislación dominical que es impulsada por los protestantes en Estados Unidos es una admisión de que su evangelio evangélico, no es lo suficientemente fuerte como para cambiar a las personas. Ellos enseñan un evangelio que dice, estamos cubiertos por la justicia de Cristo y cualquier otra cosa que suceda es un extra, pero simplemente somos salvos por la justicia imputada. Pero esto es lo que sucede. Algunas personas son lo suficientemente ilógicas como para poner dos juntos. Sí, ¿sabes qué? La obediencia no me salva. Ahora, eso es cierto. Entonces la desobediencia no hará que me pierda. Eso es lo que muchos cristianos piensan. Ahora, somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Efesios 2, 8 al 9 es muy claro, pero luego omitimos el versículo 10 que dice, pero eres creado en Cristo Jesús para buenas obras. El Evangelio eterno produce frutos. Eso es evidencia de que nuestras vidas están conectadas a Cristo y entregadas a Él. Así que este evangelio en Estados Unidos, que los protestantes han enseñado, no ha cambiado la sociedad para mejor. Y la sociedad se derrumba. Y muchas personas se alejan de Dios porque el evangelio de las iglesias protestantes realmente no funciona. Y están ahí diciendo que pueden hacer lo que quieran. Y entonces la sociedad se está yendo al desagüe rápidamente. Y entonces el Espíritu de Dios se retirará a medida que llegamos al final. Y Dios tiene un pueblo que está listo para esta crisis. Y luego los juicios comienzan a caer
caer porque el pecado de Dios está listo para la crisis, y luego aquellos que son guiados por la mente de Satanás comienzan a decir, oh, estos juicios son porque no hemos estado honrando el verdadero día de reposo de Dios. Pero no es el verdadero día de reposo de Dios. Pero su evangelio no es lo suficientemente poderoso para cambiar a las personas. No pueden subir al púlpito y decir, entrega tu vida a Jesús, Él te dará la victoria. Podemos volver a Dios entregándonos a Él y permitiendo que el poder del evangelio cambie nuestras vidas. No, no dicen eso. Dicen, no, tenemos que apelar al brazo fuerte del evangelio porque nuestro evangelio no funciona. Necesitamos una ley del Estado que solucione esta situación en la que estamos, y vamos a aprobar una ley que obligará a la gente a venir a la iglesia, y eso pondrá a todos en orden. Pero como adventistas del séptimo día sabemos que el evangelio eterno es el poder de Dios para salvación. Esto es una negación cuando hacen esto del verdadero evangelio de Jesucristo, que es eterno. El evangelio de Cristo produce la justicia de Cristo dentro. El evangelio evangélico que habla de una justificación legal externa solo conduce a la marca de la bestia. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos hoy? ¿Nos dirigimos hacia el descanso dominical? Estoy seguro de que muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del Proyecto 2025? Ahora, no soy alguien que se mete en especulaciones o conspiraciones. Lo que tengo en la pantalla aquí es una cita que la revista Liberty, que es una publicación oficial de la iglesia, armó para identificar lo que dice este Proyecto 2025. Y algunas personas se ensañan con nosotros. Eso no es una ley dominical si lo lees con atención, pero es interesante. Noten lo que dicen. Dios ordenó el reposo, que dicen que es el domingo, como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judío-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Continúan diciendo, el Congreso debería fomentar el descanso comunitario modificando las leyes de normas laborales justas para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en el día de reposo. Y por supuesto, eso es trabajar el domingo. Ahora, eso no es una ley dominical, pero es un impulso para el reconocimiento del domingo como el día de Dios cuando no es así. Creemos en una separación de la iglesia y el Estado. Y mientras haya principios cristianos que guíen a esta nación no determina cuál es el verdadero día de Dios. Eso es para que la conciencia lo decida. Así que eso está en la página 589 de este Proyecto 2025. Ahora, obviamente, este grupo que está presionando para esto quiere ver a Donald Trump elegido como presidente de los Estados Unidos. Esta diapositiva aquí y mi declaración aquí no es necesariamente un respaldo a Joe Biden o es un respaldo a Donald Trump o lo que sea. Solo estoy diciendo que esto es lo que está sucediendo y deberíamos prestar atención. Ahora, quiero hacer un llamado mientras terminamos esto, y esto es muy sencillo. No somos demócratas del séptimo día, no somos republicanos del séptimo día. ¿Y saben qué? Conozco personas en ambos partidos que dicen ser adventistas del séptimo día, que de alguna manera piensan que el principio del Partido Demócrata o el Partido Republicano son una extensión del mensaje del tercer ángel. Y tengo noticias para ustedes. No lo son. No lo son. Trabajan para un poder diferente y un reino diferente. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y sin embargo veo adventistas del séptimo día peleando sobre quién debería ser el próximo presidente de Estados Unidos, luchando como si estuviéramos luchando por el reino de este mundo. No somos evangélicos del séptimo día, ni siquiera somos estadounidenses del séptimo día. Sí, somos estadounidenses, pero somos primero adventistas del séptimo día. No deberíamos seguir a Joe Biden ni a Donald Trump. Deberíamos seguir a Jesucristo. Desde la cruz hasta el lugar santísimo del santuario celestial. Nuestro trabajo es proclamar el mensaje de los tres ángeles y estar separados del dragón, la bestia y el falso profeta. Vamos, amigos, está siendo tarde en la historia de la Tierra. Yo sé que es interesante ver lo que está pasando en las elecciones y todo ese tipo de cosas, pero esos partidos no nos van a salvar. Jesús lo hará y tenemos la verdad, la misma verdad para este tiempo, que se identificará los engaños que van a venir a este mundo, que harían que todo el mundo se maraville en pos de la bestia. Y tenemos los mensajes de los tres ángeles para llamar a la gente a salir de Babilonia, para que no se pierdan en el fin del mundo. Y por eso eso no nos hace mejores que nadie, pero nos da más responsabilidad. ¿Por qué nos dedicaríamos
Entonces, ¿por qué nos dedicaríamos entonces nuestro tiempo a ser agentes políticos para partidos políticos cuando deberíamos estar encendidos por el mensaje del último día que Dios nos ha dado? Pongamos nuestras prioridades en orden. Ahora necesito terminar, pero solo quiero desafiarnos. Seamos adventistas del séptimo día. Amén. Así como dije al principio de la presentación, el ABC está básicamente agotado de mis libros. Quedaba como un libro de Daniel. Así que puedes ordenarlo desde allí, ordenar desde Remnant o venir a hablar conmigo y puedo ayudarte mientras duren mis existencias. Estaré feliz de ir a casa sin ningún libro, honestamente. Entonces ven a hablar conmigo si estás interesado. Pero ¿por qué no hacemos una oración para terminar? Oremos. Padre Celestial, te agradecemos mucho por la palabra más segura de profecía. Te damos gracias por los privilegios que hemos tenido como estadounidenses de vivir en una tierra de libertad civil y religiosa. Y Señor, te pido que sigamos al Cordero, no al dragón, que seamos fieles a los mensajes de los tres ángeles, no a la filosofía de los partidos políticos, que seamos hallados fieles y listos cuando Jesús venga. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.